El 22 de enero de 1973, el aire en el Aeropuerto Internacional de Linikon, en Atenas, es inusualmente denso. Alexander Onassis camina hacia el Piaggio P-136 con la confianza de quien ha convertido la cabina en su único refugio legítimo. Tiene 24 años y una urgencia constante por abandonar el suelo. A su lado, dos pilotos experimentados observan la aeronave de hélice. Es un vuelo de entrenamiento rutinario, una comprobación de protocolos. Alexander se acomoda en el asiento del mando. Su padre, Aristóteles, está a kilómetros de distancia, gobernando el mundo desde el teléfono de un despacho o el salón de un yate. Pero aquí, entre interruptores y olor a combustible, el joven Onassis es el único soberano. Si valoras estos retratos documentales basados en hechos contrastados, suscríbete al canal. El motor ruge. Alexander acelera. El avión despega, pero la física se quiebra apenas a 15 metros de altura. El ala derecha se inclina de forma violenta. Una fuerza invisible empuja el morro hacia la tierra y el aparato impacta contra el asfalto, convirtiéndose en un amasijo de metal y gritos sordos. En ese instante, el tiempo se detiene para la dinastía más poderosa de Grecia. No hubo un fallo en el juicio del piloto. Los registros posteriores revelaron una anomalía escalofriante. Los cables de los alerones estaban instalados al revés. Si Alexander giraba el mando a la izquierda, el avión respondía hacia la derecha. Era una trampa mecánica absoluta, un laberinto de acero donde cada instinto de supervivencia aceleraba el desastre. Para entender por qué el heredero de una de las fortunas más grandes de la historia terminó atrapado en un error de mantenimiento tan elemental, debemos soltar el mando del presente. Alexander nació en Nueva York en 1948, bajo el signo de una opulencia que nunca pidió y que siempre le resultó ajena. Su padre, Aristóteles, era un hombre que entendía el mundo como una serie de transacciones. Su madre, Atina Libanos, era la hija de otro magnate naviero. Alexander no creció en un hogar, sino en una sede social itinerante. Los biógrafos coinciden en que el niño veía a su padre como una fuerza de la naturaleza, un sol negro que quemaba a quien se acercara demasiado. Aristóteles Onassis quería un sucesor, una copia al carbón de su astucia y su falta de escrúpulos. Alexander, sin embargo, mostraba una inclinación preocupante hacia la introspección y la grasa de los motores. Mientras su padre cerraba acuerdos millonarios, el pequeño Alexander se escondía en los garajes para observar cómo funcionaban las máquinas. Allí, las reglas eran claras. Si una pieza fallaba, se sustituía. Si un engranaje giraba, era por una razón física. El mundo de su padre, lleno de pactos verbales, traiciones de salón y amantes de portada, carecía de esa lógica técnica que Alexander necesitaba para sentirse seguro. La relación entre ambos era un campo de batalla de silencios. Aristóteles lo llamaba mi pequeño aviador, con un tono que oscilaba entre el orgullo y el desprecio. Para el magnate, volar era un medio para llegar más rápido a una reunión. Para el hijo, volar era la única forma de alejarse de la sombra del gigante. Alexander nunca fue un estudiante brillante. Los internados europeos lo recordaban como un joven reservado, casi hosco, que prefería la compañía de los mecánicos de pista a la de los hijos de la aristocracia. No buscaba la aprobación del entorno social, buscaba la precisión del mando. Cuando Alexander cumplió la mayoría de edad, la presión por integrarse en el imperio de su padre se volvió asfixiante. Aristóteles lo puso al frente de Olympic Airways, la aerolínea nacional griega que el magnate gestionaba como su juguete personal. Fue un movimiento calculado para obligar al hijo a aterrizar en la realidad del negocio, pero Alexander no se comportó como un ejecutivo de escritorio. Pasaba las noches en los hangares, discutiendo con los técnicos sobre la presión de los neumáticos o la eficiencia de las turbinas. Conocía el nombre de cada mecánico, pero olvidaba con frecuencia el de los banqueros que financiaban la flota. En esa época, el joven comenzó a desarrollar un desapego visible por el lujo ostentoso. Vestía con sencillez, conducía coches deportivos con una temeridad que asustaba a sus guardaespaldas y evitaba las fiestas que su padre organizaba en el Cristina, el legendario yate familiar. Para Alexander, el Cristina era una cárcel flotante decorada con colmillos de ballena y cuadros de maestros clásicos. Prefería cualquier lancha rápida donde él pudiera estar al timón, lejos de las miradas de los invitados que solo veían en él un cheque en blanco con piernas. Esta búsqueda de autonomía lo llevó a su primer gran enfrentamiento público con Aristóteles. No fue por dinero, sino por una mujer, Fiona Tyson-Bornemisza, una exmodelo británica, divorciada y 16 años mayor que él. Para el magnate, Alexander estaba cometiendo un error estratégico. Para Alexander, Fiona era la primera persona que no intentaba usar su apellido para escalar en la pirámide social. Ella lo escuchaba hablar de aviones durante horas. Aristóteles intentó romper la relación usando todas sus armas, amenazas de desheredarlo, vigilancia constante y humillaciones públicas. El efecto fue el contrario. Alexander se aferró a Fiona como se aferraba al mando de su avión durante una tormenta.
El joven Onassis se encontraba en una encrucijada vital meses antes del accidente. Por un lado, la lealtad de sangre hacia un padre que empezaba a mostrar signos de agotamiento físico y mental. Por otro, el deseo profundo de desaparecer, de casarse con Fiona y dedicarse exclusivamente a la aviación comercial, lejos de los despachos de Mónaco o las oficinas de Atenas. Alexander sabía que su padre nunca lo dejaría marchar voluntariamente. La única forma de escapar era ascender. Regresemos a la pista de Linicon. El Piaggio P136 ha sido revisado el día anterior. Un cambio de cables de dirección se realizó en el hangar. Es un procedimiento estándar, casi mundano. Sin embargo, en la cadena de mando de la seguridad aérea, alguien cometió un error que desafía la estadística. O alguien ejecutó una orden con una precisión quirúrgica para garantizar que, al intentar corregir el rumbo, el piloto sellara su propio destino. Alexander Onassis acelera. La máquina vibra. El suelo se separa de las ruedas. Es el último momento de soberanía que tendrá en su vida. Solo quedan segundos para que el impacto convierta al heredero del mundo en un cuerpo roto sobre el hormigón griego. El zumbido constante de los motores diésel del Cristina envuelve cada rincón del yate. Es un sonido que Alexander Onassis conoce desde la infancia, un latido mecánico que simboliza el poder absoluto de su padre sobre el mar. Mientras otros niños juegan en parques, Alexander crece recorriendo pasillos revestidos de madera de lapislázuli y barandillas de colmillos de ballena. En este palacio flotante, el aire huele a tabaco caro y a acuerdos cerrados en la madrugada. Para el joven, ese sonido no representa lujo, representa la interferencia constante de Aristóteles en su frecuencia vital. Aristóteles Onassis gobernaba su familia con la misma mano de hierro que usaba para quebrar competidores navieros. Veía en Alexander una extensión de su propio patrimonio, un activo que debía ser moldeado y pulido. El magnate despreciaba la sensibilidad de su hijo. Cuando Alexander mostraba interés por los motores, el padre lo veía como una distracción técnica menor, una tarea para empleados de bajo rango. Aristóteles quería que su heredero dominara los balances financieros y las intrigas políticas. Alexander, en cambio, encontraba la paz en el rugido de su Maserati. La fractura emocional se profundizó con el divorcio de sus padres en 1960. Atina Libanos, la madre de Alexander, abandonó el Cristina cansada de las infidelidades públicas de Aristóteles con la diva María Callas. Alexander tenía 12 años. El niño se posicionó del lado de su madre de forma instintiva. La veía como la víctima de una maquinaria de ambición que lo devoraba todo. A partir de ese momento, cada gesto de Alexander fue una declaración de independencia silenciosa. Se negaba a usar los trajes caros que su padre le compraba y prefería los vaqueros manchados de grasa. La llegada de María Callas a la vida de su padre fue el primer gran choque. Alexander y su hermana Cristina desarrollaron una animadversión inmediata hacia la soprano. La llamaban la cantante, negándole cualquier estatus familiar. Para ellos, Callas era el símbolo de la destrucción de su hogar. Alexander observaba cómo su padre trataba a María, con una mezcla de adoración pública y crueldad privada. Esa dinámica de poder asqueaba al joven, que buscaba en la aviación un entorno donde las reglas fueran inmutables y no dependieran del humor de un tirano. En 1968, el ruido de los motores del Cristina cambió de tono. Aristóteles anunció su matrimonio con Jacqueline Kennedy, la viuda más famosa del mundo. Para Alexander, esto fue la claudicación final de su padre ante el espectáculo mediático. Él despreciaba profundamente la unión, llamaba a Jackie la viuda americana y se negaba a participar en el circo fotográfico que rodeaba a la pareja. Mientras el mundo veía una boda de cuento de hadas entre el dinero y el poder político, Alexander veía un contrato de relaciones públicas que lo alejaba aún más de la posibilidad de tener un padre real. Aristóteles intentó comprar la voluntad de su hijo con responsabilidades. Lo nombró presidente de Olympic Airways, pensando que el peso del cargo lo obligaría a madurar bajo sus términos. Alexander aceptó el puesto, pero lo transformó en su propio feudo mecánico. Se mudó a un modesto apartamento en Atenas, lejos de las mansiones familiares. Su oficina en el aeropuerto no era un lugar para recibir diplomáticos, era un centro de operaciones técnicas. Los pilotos de la aerolínea empezaron a notar que el hijo del dueño sabía más sobre la fatiga del metal en los alerones que sobre las rutas comerciales. El joven Onassis conducía su Maserati por las carreteras griegas a velocidades que desafiaban la muerte. Era una forma de recuperar el control que le robaban en las reuniones de junta directiva. En el asfalto, él decidía el ángulo de la curva y la presión del freno. Si fallaba, la culpa era suya, no de un asesor financiero o de un padre manipulador. Esa necesidad de riesgo era en realidad un grito de soberanía. Alexander necesitaba sentir el límite físico para saber que aún estaba vivo bajo la capa de oro con la que Aristóteles intentaba cubrirlo. La relación con su padre llegó a un punto de ruptura definitivo cuando apareció Fiona Tyson. Aristóteles estaba furioso.
Consideraba que una mujer mayor y divorciada arruinaría la imagen del heredero perfecto. Alexander respondió con una frialdad que descolocó al magnate. Por primera vez, el hijo no gritaba ni huía, simplemente se mantenía firme en su decisión. Fiona no era una pieza del ajedrez de Onassis, era el refugio de Alexander. Ella lo trataba como a un hombre, no como a un sucesor. Mientras tanto, en los hangares de Olympic Airways, el mantenimiento de los aviones se volvía cada vez más complejo. Alexander supervisaba todo con una obsesión que algunos calificaban de paranoica. Revisaba los libros de vuelo y los informes técnicos personalmente. Sabía que en una organización tan grande y llena de intereses cruzados, el error humano era la mayor amenaza. Lo que no podía prever era que la estructura misma que su padre había construido, un sistema basado en la jerarquía del miedo y la obediencia ciega, acabaría siendo el escenario de su caída. Aristóteles, en un intento de reconciliación o quizás de control final, le regaló el avión Piaggio P-136. Era un aparato hermoso, versátil, capaz de aterrizar en el agua y en la tierra. Alexander lo amaba. Era el juguete técnico definitivo. Sin embargo, el destino tiene una ironía cruel. El mismo hombre que buscaba la precisión absoluta para escapar de las redes de su padre, terminó confiando su vida a una máquina cuyos cables de mando serían manipulados en un hangar donde el apellido Onassis pesaba más que la seguridad técnica. Si te interesa este análisis detallado de una de las vidas más trágicas del siglo XX, dale un me gusta al video. En enero de 1973, Alexander voló a Miami para ver a su madre. Fue un encuentro tranquilo, lejos de las cámaras. A su regreso a Atenas tenía programado ese vuelo de entrenamiento rutinario en el Piaggio. Aristóteles estaba en Nueva York. La distancia entre ellos parecía por una vez manejable. Alexander llegó al aeropuerto de Lincoln con la intención de comprobar el estado de la aeronave tras unas reparaciones menores. El cielo estaba claro. El sonido de los motores del Piaggio sustituyó al zumbido del Cristina. Alexander subió a la cabina. No era un pasajero, era el piloto. O eso creía él mientras ponía las manos sobre el mando, sin saber que cada movimiento que hiciera para elevarse lo empujaría, irremediablemente, contra el suelo que tanto ansiaba dejar atrás. Donald McCusker recordaba perfectamente la silueta de Alexander recortada contra la luz del atardecer en la pista de aterrizaje. Para la mayoría del mundo, ese joven era el príncipe de la flota naviera más imponente del planeta, un heredero rodeado de guardaespaldas. Para McCusker, Alexander era simplemente un alumno con una habilidad innata para sentir las vibraciones de un motor antes de que el fallo fuera evidente. El instructor observaba cómo el joven Onassis pasaba horas revisando el fuselaje del Piaggio P-136. No delegaba la inspección previa al vuelo. Se ensuciaba las manos, comprobaba la tensión de cada cable y la lubricación de las bisagras de los alerones. Era su forma de habitar un mundo donde él dictaba las leyes de la física. En la estructura corporativa de Olympic Airways, Alexander ejercía un liderazgo que desconcertaba a los ejecutivos de Atenas. Mientras los directivos esperaban que el hijo del dueño se sentara en un despacho climatizado para firmar contratos de arrendamiento, Alexander prefería los talleres. Allí, entre el olor a queroseno y el ruido de las herramientas neumáticas, se sentía seguro. Los mecánicos griegos, hombres curtidos que inicialmente lo veían como un intruso privilegiado, terminaron respetándolo. Alexander hablaba su idioma. Entendía la fatiga del metal y la importancia de un mantenimiento riguroso. En ese entorno, el apellido Onassis no servía para mover una hélice, solo servía la competencia real. Aristóteles observaba esta deriva profesional con una mezcla de impaciencia y temor. El magnate intentaba atraerlo de nuevo al núcleo del negocio naviero, pero Alexander oponía una resistencia pasiva. El joven aceptaba las tareas administrativas solo para ganar autonomía técnica. Su vida se había convertido en un planeamiento de escape constante. Quería que Olympic Airways fuera una entidad independiente de las garras financieras de su padre, un lugar donde la aviación fuera ciencia y no una herramienta política. Esta insistencia en la soberanía técnica fue lo que lo llevó a centrarse en el Piaggio, un avión anfibio conocido por su complejidad y su exigencia en el manejo. El Piaggio P-136 era un aparato peculiar. Sus motores estaban montados en configuración de empuje, mirando hacia atrás sobre las alas. Esto le daba un centro de gravedad alto y una respuesta de mando muy sensible. Alexander disfrutaba de esa dificultad. Pilotar el Piaggio requería una atención absoluta, una conexión total entre el hombre y la máquina. Era el polo opuesto a la vida que Aristóteles le ofrecía en el Cristina, donde todo estaba diseñado para el confort pasivo y la obediencia de los sirvientes. En la cabina del Piaggio, Alexander era el único responsable de su ascenso y de su caída. La relación con Fiona Tyson actuaba como el motor emocional de esta independencia. Fiona, con su madurez y su visión del mundo ajena al clan Onassis, le confirmaba a Alexander que existía una realidad más allá de los límites del imperio de su padre.
Juntos planeaban una vida en la que la aviación sería el centro, pero desde una perspectiva profesional y tranquila. Alexander quería obtener su licencia de piloto comercial de alto nivel para volar rutas internacionales, lejos del control de los directores que Aristóteles ponía a su alrededor para vigilarlo. Fiona lo apoyaba en cada examen y en cada hora de vuelo acumulada. Sin embargo, el entorno de Aristóteles Onassis era un nido de lealtades divididas y tensiones subterráneas. El magnate, sintiendo que perdía el control sobre su heredero, aumentó la presión. Hubo discusiones violentas en las oficinas de la calle Otonos. Aristóteles no aceptaba que su hijo prefiriera la compañía de mecánicos a la de los grandes armadores. Para el patriarca, el interés de Alexander por los aviones era una fase de rebeldía juvenil que debía terminar. Lo que el padre no entendía es que para Alexander, los aviones eran el único espacio donde el mando no estaba manipulado por la voluntad paterna. Semanas antes del accidente, el Piaggio P136 fue sometido a una revisión de mantenimiento en los hangares de Olympic en el Linicon. Era una intervención rutinaria para ajustar los mandos de vuelo. Durante este proceso se produjo la alteración que sellaría el destino de Alexander. Los cables que conectaban los mandos de la cabina con los alerones de las alas fueron desconectados y vueltos a instalar. En un avión convencional, los cables de dirección están diseñados de tal manera que es físicamente difícil cruzarlos por error, pero en el diseño específico del Piaggio existía una vulnerabilidad técnica si no se seguía el manual al pie de la letra. Los registros indican que la supervisión de aquel trabajo fue inusualmente laxa. 2 mecánicos trabajaron en la aeronave, pero la verificación final por parte de un inspector jefe fue rápida y superficial. En una organización donde el miedo al despido y la presión por la rapidez eran la norma, los protocolos se relajaron. Alexander, a pesar de su obsesión por la seguridad, confió en los técnicos que él mismo había defendido ante su padre. No podía imaginar que el mismo sistema de trabajo que él intentaba profesionalizar contenía el fallo que lo mataría. El 21 de enero de 1973, Alexander pasó la tarde con Fiona. Estaba de buen humor, hablando de sus próximos planes de vuelo. Al día siguiente, debía realizar una sesión de entrenamiento con Donald McCusker y otro piloto, Steven Magros, para certificar ciertos procedimientos en el Piaggio. Alexander llegó al aeropuerto con la puntualidad de un cronómetro. No había rastro de duda en sus gestos. Se subió a la cabina, se ajustó el arnés y comprobó los instrumentos. Las agujas indicaban que todo estaba en orden. El problema de los cables invertidos es que no se detecta con el motor en marcha en el suelo, a menos que el piloto realice una comprobación de movimiento de superficies de mando de forma muy específica y visual. Alexander realizó su chequeo estándar, movió el timón de profundidad y los alerones. Desde la cabina, las superficies parecían responder, pero el sentido del movimiento era el opuesto al requerido. Un giro a la izquierda inclinaría el ala derecha hacia abajo. En el momento en que las ruedas perdieran contacto con la pista, cualquier intento de corregir la trayectoria natural del viento o de la rotación del motor amplificaría el error exponencialmente. Alexander pidió permiso a la torre de control. La voz del joven Onassis sonó clara por la radio. Inició la carrera de despegue. El Piaggio ganó velocidad sobre el asfalto de Linicon. A medida que el aire pasaba sobre las alas, Alexander tiró suavemente del mando para elevarse. El avión se separó del suelo. Fue entonces cuando la trampa mecánica se activó. Una ráfaga lateral mínima hizo que el avión se inclinara ligeramente hacia la derecha. Alexander instintivamente movió el mando hacia la izquierda para nivelar las alas. Debido a los cables invertidos, el avión respondió inclinándose aún más hacia la derecha. El joven piloto, desconcertado por la respuesta errática, aplicó más fuerza al mando izquierdo. El ala derecha se hundió violentamente, golpeando el suelo. El Piaggio se convirtió en una peonza de metal que se despedazó contra la pista a gran velocidad. El habitáculo, la zona de soberanía de Alexander, se colapsó bajo el peso de los motores situados sobre el techo. En menos de 15 segundos, el heredero que buscaba el cielo quedó atrapado en una jaula de acero retorcido, con el cráneo destrozado y el sueño de independencia roto contra el mismo asfalto donde había pasado tantas horas aprendiendo a ser libre. Aristóteles Onassis golpea la mesa del restaurante con una mano cargada de anillos, mientras la otra sostiene un habano que exhala un humo denso y caro. Fiona Tyson lo observa desde el otro lado del mantel de lino, imperturbable. Alexander está presente, pero su padre lo trata como a un mueble valioso que ha sido mal ubicado. En esta cena, el magnate intenta comprar la soberanía emocional de su hijo como si fuera una concesión portuaria. Alexander guarda silencio, pero su mandíbula apretada delata que el motor interno está a punto de estallar. Para él, esta escena resume su existencia, un intento constante de su padre por pilotar su vida desde un mando a distancia financiero. Esa misma sensación de falta de control se traslada de forma trágica a la cama del Hospital Cat en Kifisia, apenas unas horas después del accidente en el Linicon. Alexander yace entubado,
con la cabeza vendada para ocultar los daños masivos que el impacto del Piaggio causó en su cerebro. El heredero del mundo ya no puede tomar decisiones. Aristóteles llega al hospital como un huracán de angustia y negación. No acepta la fragilidad biológica de su hijo. Para el magnate todo tiene un precio y todo puede ser reparado con la presión adecuada. Ordena traer a los mejores especialistas del mundo en aviones privados. Ofrece fortunas a médicos de Estados Unidos e Inglaterra para que obren un milagro que la ciencia ya ha descartado. En los pasillos del hospital, el poder de Onassis se muestra en toda su impotencia. Jackie Kennedy llega desde Nueva York, aportando una calma gélida que contrasta con el desgarro de Aristóteles. Atina, la madre de Alexander, llega destrozada desde Suiza. El hospital se convierte en el centro de gravedad de la tragedia mundial, pero dentro de la habitación Alexander ya se ha marchado. Los médicos informan a Aristóteles que su hijo tiene muerte cerebral. El magnate reacciona con furia. Grita a los doctores, los acusa de incompetencia y exige que mantengan las máquinas encendidas a cualquier coste. El hombre que compró islas, aerolíneas y voluntades políticas se enfrenta a una fuerza que no acepta sobornos. Mientras los pulmones de Alexander se inflan de forma artificial, la investigación preliminar sobre los restos del Piaggio arroja los primeros datos. Los peritos de la aviación civil griega examinan el sistema de mandos. Encuentran algo que parece una broma pesada de la ingeniería. Los cables de los alerones están invertidos. El error es tan burdo que la palabra sabotaje empieza a susurrarse en los hangares de Olympic Airways. Alexander, el piloto que conocía cada tornillo de su flota, murió porque alguien conectó el lado derecho en el izquierdo. Fue una trampa perfecta. El joven, al intentar salvar la aeronave durante el despegue, aceleró su destrucción siguiendo los protocolos que tanto se había esforzado por aprender. Aristóteles se obsesiona con esta revelación. Su mente, acostumbrada a la intriga, no puede aceptar que la muerte de su único hijo varón sea fruto de una negligencia mecánica vulgar. Sospecha de sus enemigos comerciales, de la CIA, de los servicios secretos griegos. Ofrece una recompensa de $1 millón por cualquier prueba de que el avión fue manipulado con intención asesina. Pero la realidad es más oscura y prosaica. El sistema de trabajo que el propio Aristóteles fomentó, basado en la velocidad, el miedo al error y la rotación constante de personal para ahorrar costes, había creado el caldo de cultivo ideal para el despiste fatal. Alexander fue víctima de la propia inercia del Imperio Onassis. Comparte este video si crees que la historia real supera a cualquier ficción. Fiona Tyson permanece en una sala de espera separada. La familia Onassis la trata con una cortesía distante, casi ignorándola. Para ellos, ella es la distracción que alejó a Alexander de sus deberes justo cuando más se la necesitaba. Fiona sabe la verdad, Alexander estaba a punto de renunciar a todo. Tenían planes de mudarse, de cambiar de nombre, de vivir de la aviación comercial lejos del apellido que ahora cuelga de un respirador automático. La tragedia no solo acabó con la vida de un hombre de 24 años, sino que detuvo en seco la única fuga exitosa que Alexander había diseñado. En la madrugada del 23 de enero, la situación se vuelve insostenible. Los médicos estadounidenses confirman que no hay esperanza. Aristóteles, hundido en una silla del hospital, parece haber envejecido 20 años en una noche. Sus manos, que antes firmaban cheques de millones, ahora tiemblan mientras sostiene un rosario. Finalmente, con el consentimiento de Atina y tras una agónica discusión, el patriarca acepta lo inevitable. Da la orden de desconectar las máquinas. El silencio que sigue al apagado de los respiradores es el sonido más aterrador que Aristóteles ha escuchado jamás. La soberanía que Alexander buscó durante toda su juventud se manifiesta finalmente en su muerte. Ya no hay más órdenes que seguir, ni más empresas que gestionar, ni más cenas donde su padre pueda poner precio a su libertad. El cuerpo del joven es preparado para el traslado a la isla de Scorpios, el refugio privado de los Onassis. Aristóteles camina detrás de la camilla, un hombre que posee todo pero que ha perdido el único hilo que lo unía al futuro. El imperio naviero se ha quedado sin timonel, y el hombre que creía poder pilotar el destino descubre que, en el aire, una conexión invertida es más poderosa que todo el oro del mundo. La reputación del Piaggio P136-L2 era la de una máquina noble. Apodado por algunos como el Gaviota Real, este avión anfibio destacaba por su versatilidad y su robustez estructural. Para Alexander Onassis, el aparato representaba la cúspide de su autonomía, un vehículo capaz de aterrizar en las aguas de Scorpios o en las pistas de cualquier capital europea. Las estadísticas de seguridad de la época no mostraban fallos sistémicos en el diseño de los cables de control. Los expertos coincidían en que el sistema de poleas estaba diseñado para evitar errores humanos groseros. Aquí reside la contradicción que torturaría a Aristóteles Onassis hasta el final de sus días. ¿Cómo pudo ocurrir un error calificado de imposible en el avión del hombre más vigilado de Grecia?
La investigación oficial se centró en las últimas 24 horas del aparato en el hangar de Olympic Airways. Los registros detallan que el domingo 21 de enero, un equipo de técnicos realizó una sustitución de los cables de los alerones. El trabajo fue rutinario. Dos mecánicos de confianza, bajo la presión de tener el avión listo para el entrenamiento del heredero al día siguiente, manipularon las entrañas de la cabina. El diseño del Piaggio, aunque robusto, presentaba una vulnerabilidad. Si un técnico forzaba la posición de las terminales, era posible, aunque difícil, intercambiar la polaridad del mando. El resultado fue una trampa de ingeniería latente. El avión respondería de forma lógica en las comprobaciones estáticas, pero se volvería suicida en el aire. Aristóteles Onassis se negó a aceptar la versión del error humano. Para él, la negligencia era una explicación demasiado pequeña para una pérdida tan grande. El magnate activó su propia red de informadores, contrató a investigadores privados de primer nivel y consultores de aviación estadounidenses. Ofreció $1 millón a quien pudiera demostrar que el error en los cables no fue un descuido, sino un acto de sabotaje deliberado. Sospechaba de los servicios de inteligencia extranjeros que veían con recelo su influencia sobre la junta militar que gobernaba Grecia. También miraba hacia sus competidores navieros, hombres que sabían que golpear a Alexander era amputar el futuro de la dinastía Onassis. Sin embargo, las pruebas apuntaban en una dirección más mundana y por ello más cruel. Los investigadores descubrieron que los mecánicos que trabajaron en el avión estaban agotados. La cultura laboral en Olympic Airways, bajo la gestión directa de los hombres de confianza de Aristóteles, priorizaba la obediencia y la rapidez sobre el cuestionamiento de los protocolos. Alexander había intentado profesionalizar estos procesos, pero la estructura que heredó seguía funcionando bajo el miedo al castigo paterno. Los técnicos, temerosos de informar sobre cualquier retraso, cerraron la cabina convencidos de que todo estaba en orden. El celo de Alexander por la técnica fue derrotado por la cultura del atajo que su padre había sembrado en sus empresas. La contradicción se extendía al propio comportamiento de Alexander antes del despegue. Él, que era un piloto meticuloso hasta la obsesión, realizó las pruebas de mando antes de acelerar. Movió la palanca de izquierda a derecha. Los alerones se movieron. En la luz del mediodía de Helicon, desde la cabina, es difícil apreciar si el ángulo de subida del alerón izquierdo corresponde exactamente al giro a la izquierda. Se requiere una inspección visual externa por parte de un auxiliar de pista. Ese día, el protocolo falló. El joven Onassis confió en sus manos y en su máquina, sin saber que la conexión entre ambas había sido invertida. La soberanía que sentía al empuñar el mando era una ilusión óptica. Aristóteles pasó noches enteras en su despacho estudiando los diagramas del sistema de control del Piaggio. No buscaba consuelo, buscaba un culpable con rostro y nombre. Su rabia se volcaba contra los directivos de su aerolínea. En un acceso de furia, llegó a culpar a los pilotos que acompañaban a Alexander por no haber detectado el error en los segundos críticos del despegue. Pero los expertos fueron tajantes. Una vez que el ala derecha tocó el suelo debido a la respuesta invertida, no había habilidad humana capaz de enderezar el avión. El destino de Alexander se había sellado la noche anterior, bajo la luz mortecina de un hangar, entre llaves inglesas y cables de acero. La pérdida del hijo varón desmanteló la voluntad de vivir de Aristóteles. El hombre que antes negociaba con presidentes y reyes ahora se perdía en tecnicismos de aviación. Se obsesionó con la idea de que su propio éxito había atraído la tragedia. Empezó a ver el accidente no como un fallo mecánico, sino como un castigo metafísico por su arrogancia. La contradicción final era insoportable. Alexander, el único miembro de la familia que despreciaba el juego del poder y buscaba la verdad en los motores, murió por una mentira mecánica fabricada en el corazón mismo del imperio familiar. Mientras tanto, en la opinión pública griega, la muerte de Alexander empezó a adquirir tintes de leyenda oscura. Se decía que el avión estaba maldito, que los Onassis habían llegado tan alto que el cielo mismo les había cerrado las puertas. Las investigaciones judiciales se alargaron durante meses, resultando en condenas menores por negligencia para algunos técnicos. No hubo revelaciones de conspiraciones internacionales, solo quedó el registro de un par de cables mal conectados. La inmensa fortuna de Onassis no pudo comprar una segunda revisión de seguridad ni un minuto más de vida para su heredero. Alexander Onassis, en sus últimos momentos conscientes antes del impacto, debió sentir la traición absoluta de la física. Aquello que él consideraba su refugio, la lógica de la aviación, se volvió contra él. Cada vez que intentaba nivelar el avión, el suelo se acercaba más rápido. Fue una lucha solitaria contra una máquina que hablaba un idioma cambiado. En esos 15 segundos de agonía mecánica, Alexander descubrió que ni siquiera en su cabina era el verdadero soberano.
El mando que sostenía entre las manos era solo un vínculo hacia un error que nadie en su vasto y poderoso entorno se había molestado en corregir. El historial clínico número 482/73 del Hospital CAT de Atenas describe con una objetividad gélida el estado de Alexander Onassis tras el impacto. El documento detalla un traumatismo cráneoencefálico severo, con múltiples fracturas en la base del cráneo y una hemorragia interna que los médicos griegos calificaron de terminal desde el primer examen de urgencia. Alexander, el joven que buscaba la independencia en el aire, se convirtió en cuestión de segundos en un conjunto de datos biológicos monitorizados por máquinas de respiración asistida. Su rostro, curiosamente, permanecía casi intacto, una máscara de serenidad que engañaba a quienes entraban en la habitación de cuidados intensivos, pero la realidad oculta bajo los vendajes era la de un cerebro que ya no emitía señal alguna. Aristóteles Onassis llegó al hospital con la convicción de que el dinero podía comprar una prórroga biológica. No aceptó el veredicto inicial de los médicos griegos. Para el magnate, la autoridad de un doctor local era insignificante comparada con su poder financiero. Inició una operación de rescate médico sin precedentes. Fletó aviones privados para traer a Atenas a los 3 neurocirujanos más prestigiosos del mundo en aquel momento: el Dr. James Poppen de Boston, el Dr. Alan Richardson de Londres y el Dr. Giuseppe Morelli de Roma. Aristóteles creía que al reunir a esta élite científica podría forzar un resultado distinto, como si la vida de su hijo fuera una negociación comercial que dependiera de tener a los mejores consultores en la mesa. Los especialistas llegaron a Kifisia bajo un asedio mediático total. La prensa internacional se agolpaba en las puertas del hospital, registrando cada movimiento de la familia Onassis. El Dr. Poppen fue el primero en entrar a la habitación. Realizó una serie de pruebas de reflejos y examinó las placas radiográficas. Su conclusión fue idéntica a la de los médicos locales. Alexander estaba en estado de muerte cerebral. El impacto del motor del Piaggio, que se encontraba situado justo encima de la cabina, había aplastado el techo del avión contra la cabeza del piloto en el momento del vuelco. La soberanía física de Alexander se había extinguido en el instante exacto en que el metal cedió. El encuentro entre Aristóteles y el Dr. Poppen en los pasillos del hospital fue un choque de realidades. El magnate exigía una intervención, una cirugía, cualquier procedimiento que mantuviera la esperanza viva. Poppen, un hombre acostumbrado a tratar con la élite de Washington, fue directo. Le explicó a Onassis que operar solo serviría para profanar un cuerpo que ya no albergaba conciencia. El dinero del magnate podía pagar los honorarios más altos de la historia, pero no podía reconstruir el tejido neuronal destruido. Aristóteles, hundido en una rabia sorda, acusó a los médicos de rendirse demasiado pronto. En su mente, la muerte era una traición personal, una quiebra que su hijo no debía permitirse. Durante 36 horas, la unidad de cuidados intensivos del Hospital CAT fue el escenario de una vigilia tensa y fragmentada. Jackie Kennedy permanecía al lado de Aristóteles, intentando aportar una dignidad protocolaria a la tragedia, mientras Atina Libanos, la madre de Alexander, se mantenía en un rincón, rota por la culpa y el dolor de haber perdido al hijo que ella siempre intentó proteger de la ambición del padre. Los documentos médicos registraban cada hora la estabilidad artificial de las constantes vitales. El corazón de Alexander seguía latiendo gracias a los fármacos y al respirador, creando una ficción de vida que Aristóteles se negaba a interrumpir. El magnate pasaba horas mirando el monitor, esperando un milagro que la ciencia ya había descartado en cada informe. La tensión política también se filtró en el hospital. La dictadura de los coroneles, que gobernaba Grecia en aquel momento, envió representantes para mostrar su apoyo al hombre que sostenía gran parte de la economía nacional. La muerte del heredero Onassis no era solo una tragedia familiar, era una crisis de Estado para un régimen que dependía de las inversiones del magnate. Los registros policiales de esos días muestran un despliegue de seguridad masivo alrededor del hospital ante el temor de que el accidente fuera el inicio de un ataque contra los intereses de la familia. Sin embargo, dentro de la habitación, el único enemigo era el tiempo y el deterioro imparable de los órganos de Alexander. Finalmente, el 23 de enero de 1973, la realidad se impuso sobre la voluntad de Aristóteles. Los 3 neurocirujanos internacionales firmaron un documento conjunto donde certificaban que no había esperanza alguna. Aristóteles, enfrentado a la evidencia de que estaba manteniendo un cadáver en funcionamiento, cedió. Dio la orden de desconectar los aparatos a las 19:02 horas. Los informes describen que el magnate se derrumbó sobre el cuerpo de su hijo en el momento en que el monitor mostró la línea plana. En ese instante, la dinastía Onassis perdió su continuidad. El imperio, construido sobre la acumulación de barcos y propiedades, se encontró de repente sin un destinatario que supiera manejar el timón. El certificado de defunción de Alexander Onassis se firmó en una oficina administrativa del hospital,
un trámite burocrático que puso fin a la carrera de un joven que solo deseaba pilotar su propio destino. La causa oficial: lesiones cerebrales incompatibles con la vida debidas a un accidente de aviación. No se mencionaron los cables invertidos, ni las peleas familiares, ni la asfixiante sombra de un padre titánico. El documento redujo una vida de búsqueda de libertad a una serie de términos clínicos y horarios de oficina. El cuerpo de Alexander fue trasladado a la morgue bajo una estricta vigilancia. Aristóteles ordenó que no se realizara una autopsia exhaustiva que pudiera desfigurar aún más el cuerpo, lo que más tarde alimentaría las teorías de la conspiración sobre las verdaderas causas del fallo mecánico. El magnate quería preservar la imagen de su hijo, el aviador perfecto, incluso en la derrota final, pero los informes médicos ya habían dejado constancia de la verdad. El cielo, el único lugar donde Alexander se sentía seguro, le había devuelto el golpe con una contundencia física que ninguna fortuna podía mitigar. La salida del hospital fue un desfile de sombras. Aristóteles caminaba apoyado en Jackie, con la mirada perdida y las manos vacías. Había entrado al Hospital Cat como el hombre más poderoso de Grecia y salía como un anciano cuyo legado se había evaporado en una pista de aterrizaje. El informe médico número 482/73 quedó archivado en los sótanos del hospital, una prueba documental de que, ante la física de un impacto a alta velocidad, el apellido Onassis no tenía más valor que el de cualquier otro piloto que hubiera confiado su vida a un mando con los cables cambiados. La sala de espera del Hospital Cat conserva el rastro del asedio emocional de las últimas horas. Hay tazas de café abandonadas, ceniceros metálicos desbordados y un silencio que resulta más pesado que el ruido de las ambulancias. Aristóteles Onassis ya no está allí. Ha salido por una puerta lateral protegiendo el cuerpo de su hijo de los flashes de los fotógrafos que montan guardia en el exterior. El poder del magnate, que durante décadas se midió en toneladas de registro bruto y nudos de velocidad, se ha reducido a la gestión de un traslado fúnebre hacia la isla privada de Scorpios. En este espacio vacío, la ausencia de Alexander se siente como una caída de presión repentina en una cabina de vuelo. El cuerpo de Alexander llegó a Scorpios en un ataúd de madera oscura. La isla, comprada por Aristóteles para ser el epicentro de su gloria personal y el refugio de sus invitados ilustres, se transformó en un mausoleo rodeado por el mar Jónico. El funeral se celebró con una austeridad que contrastaba con la opulencia de la vida del joven. No hubo grandes discursos de estado ni desfiles. Solo la familia directa, unos pocos amigos y el personal de la isla que lo vio crecer. Aristóteles caminaba con la espalda encorvada, sosteniendo el brazo de su hija Cristina. El magnate parecía haber perdido la capacidad de dar órdenes. Sus ojos, antes afilados y calculadores, estaban fijos en el suelo de piedra. El entierro tuvo lugar cerca de la pequeña capilla de la Panagitsa. Alexander fue depositado en una tumba sencilla, en un punto elevado desde el que se domina el canal de agua que separa Scorpios de la costa de Lefkada. Fue en esas mismas aguas donde Alexander solía practicar esquí acuático y pilotar sus lanchas rápidas a velocidades que hacían palidecer a sus guardaespaldas. El joven que pasó su vida intentando alejarse de la sombra de su padre terminó integrado para siempre en la propiedad más emblemática de la familia. La ironía del destino dictó que su última residencia fuera el lugar exacto del que siempre quiso escapar. Aristóteles Onassis nunca volvió a ser el mismo después de aquel día. Los empleados del Cristina recordaban cómo el magnate subía a la cubierta del yate y pasaba horas mirando hacia la tumba de su hijo a través de unos binoculares. El hombre que había construido un imperio basado en la previsión y la astucia se hundió en una depresión profunda. Empezó a descuidar sus negocios. Los documentos de la época muestran que dejó de responder a llamadas importantes y delegó decisiones críticas en subordinados que no tenían su visión. Su salud física comenzó a deteriorarse con una rapidez alarmante. Desarrolló miastenia gravis, una enfermedad autoinmune que le provocaba la caída de los párpados, obligándolo a pegárselos con cinta adhesiva para poder ver. Era la imagen física de un hombre que se negaba a cerrar los ojos ante su propia ruina. La investigación técnica sobre el accidente continuó en un segundo plano, pero Aristóteles ya no buscaba justicia, buscaba un milagro retroactivo. A pesar de los informes que señalaban la negligencia en los hangares de Olympic Airways, el magnate seguía alimentando teorías de complots internacionales. Necesitaba creer que su hijo fue asesinado por una fuerza superior, porque aceptar que Alexander murió por un simple descuido mecánico en su propia empresa era admitir que su imperio era un engranaje defectuoso. La soberanía que Alexander tanto buscó en vida quedó sepultada bajo una montaña de sospechas nunca probadas y un dolor que paralizó la maquinaria económica de los Onassis. Apoya este canal con una suscripción si quieres más biografías tratadas con rigor histórico. Cristina Onassis, la hermana menor, quedó como la única heredera de una fortuna que ahora sentía como una maldición.
Ella había compartido con Alexander el desprecio por la vida pública y la presión de ser un activo en los planes de su padre. Tras la muerte de su hermano, Cristina se encontró sola frente a la voracidad de Aristóteles, quien ahora intentaba volcar en ella toda la ambición que Alexander había rechazado. La muerte del aviador no solo dejó un hueco en la familia, sino que rompió el equilibrio emocional de una hermana que siempre vio en Alexander su único aliado real contra el autoritarismo paterno. El imperio naviero comenzó a mostrar grietas. Sin la perspectiva de una sucesión masculina, la motivación de Aristóteles por expandirse se evaporó. Sus enemigos comerciales, que antes lo temían, empezaron a moverse para ocupar su espacio. El magnate, atrapado en su duelo en Escorpios, parecía haber olvidado que el mundo seguía girando. Pasaba las tardes caminando por los senderos de la isla, deteniéndose ante la tumba de Alexander para hablarle como si el joven aún pudiera escuchar sus planes para una flota que ya no tenía destino. El hombre que una vez dijo que el secreto del éxito era no dormir nunca, ahora solo deseaba el sueño eterno. En 1974, un año después del accidente, la salud de Aristóteles colapsó definitivamente. Su cuerpo, debilitado por la tristeza y la enfermedad, ya no respondía a los tratamientos. Fue trasladado a París, lejos del mar y de la tumba de su hijo. Mientras tanto, en Escorpios, la tumba de Alexander permanecía como un recordatorio silencioso de que el control es una ilusión. El joven que se esforzó por dominar el mando de su vida fue finalmente dominado por el peso de un apellido que no le permitió volar solo. La vegetación de la isla comenzó a crecer alrededor de la capilla de la Panayitsa. Los senderos que Alexander recorría con su Maserati empezaron a cubrirse de maleza. La actividad en Scorpios disminuyó hasta convertirse en un eco de lo que fue. En este escenario de abandono incipiente, la soberanía de Alexander se hizo absoluta. Ya nadie le daba órdenes, ya nadie le exigía que fuera un tiburón de los negocios. Estaba solo, en el silencio de la colina, frente a un mar que ya no necesitaba navegar. El viento en la isla de Scorpios tiene un sonido particular cuando golpea las copas de los cipreses que rodean la capilla de la Panayitsa. Es un silbido constante, a veces interrumpido por el graznido de una gaviota o el rumor del oleaje contra los muelles de piedra. Ya no se escucha el rugido de los motores Maserati subiendo por las cuestas asfaltadas ni el zumbido de las hélices del Piaggio sobrevolando la costa. El silencio que Alexander Onassis dejó tras de sí en 1973 se expandió hasta devorar el ánimo de su padre. Aristóteles Onassis, el hombre que una vez se jactó de poseer los mares, pasó los últimos 2 años de su vida como un náufrago en su propia isla, rodeado de una riqueza que ahora le resultaba inútil ante la ausencia del único heredero que consideraba legítimo. Aristóteles murió en marzo de 1975 en el Hospital Americano de Neuilly-sur-Seine, en París. Su cuerpo, debilitado por la miastenia gravis y una serie de complicaciones tras una cirugía de vesícula, se rindió finalmente tras meses de apatía profunda. Los registros médicos de sus últimos días describen a un hombre que había perdido la voluntad de alimentarse o de comunicarse con sus abogados. La muerte de Alexander no solo le arrebató a un hijo, le quitó el propósito de su imperio. El magnate fue trasladado de regreso a Grecia para ser enterrado junto a Alexander. La tumba del padre se situó a pocos metros de la del hijo, uniendo en la piedra a 2 hombres que en vida nunca lograron encontrar una frecuencia común de entendimiento. La herencia de Alexander tomó un rumbo que el joven piloto nunca hubiera imaginado. En su testamento, Aristóteles ordenó la creación de la Fundación Alexander S. Onassis. La mitad de su inmensa fortuna se destinó a financiar esta institución dedicada a la salud, la cultura y el fomento de la excelencia en Grecia. Es una paradoja histórica que el nombre de Alexander, quien siempre huyó de las estructuras corporativas y las reuniones de junta directiva, esté ahora grabado en el frontispicio de uno de los hospitales de cardiología más avanzados de Europa y en centros culturales de primer nivel. El apellido que él quería borrar de sus licencias de piloto comercial terminó convirtiéndose en el símbolo de la filantropía institucional. Cristina Onassis, la hermana que compartió con Alexander la asfixia del control paterno, heredó la otra mitad del imperio. Su vida posterior fue un reflejo de la tragedia familiar: 4 matrimonios fallidos, una lucha constante contra la depresión y una búsqueda errática de afecto que terminó en Buenos Aires en 1988. Cristina también fue trasladada a Escorpios, cerrando el círculo de la familia directa bajo la sombra de los cipreses. Con su muerte, el control directo de los Onassis sobre la isla comenzó a desvanecerse. El lugar que Alexander consideraba su prisión y su refugio quedó en manos de Atina, la hija de Cristina, quien nunca sintió el vínculo emocional con la tierra griega que sus antepasados habían intentado imponerle. En 2013, la soberanía de Escorpios cambió de manos. La isla fue arrendada por 99 años a la hija de un magnate ruso.
el santuario privado de Aristóteles, el lugar donde Alexander intentó ser libre a través de la velocidad, se convirtió en un destino de lujo para una nueva generación de grandes fortunas. Los nuevos propietarios iniciaron reformas masivas, construyendo complejos turísticos y modernizando las instalaciones que una vez albergaron a Jackie Kennedy y a María Callas. Sin embargo, existe un espacio que el contrato de arrendamiento protege de forma estricta: la pequeña capilla y las tumbas de la familia Onassis. Ese rincón de la isla permanece inalterable, ajeno al paso de los nuevos inversores y al ruido del turismo de élite. Hoy, si se camina por los senderos de Escorpios, se puede notar cómo la vegetación ha recuperado terreno en las zonas menos transitadas. Los arbustos de lentisco y las flores silvestres crecen entre las grietas del asfalto que Alexander recorría con su temeridad característica. La casa principal, donde se guardaban los trofeos y los recuerdos de una época de poder absoluto, conserva una calma museística. Ya no hay guardias de seguridad vigilando cada paso del heredero. La seguridad que Alexander nunca tuvo en vida, la de ser simplemente un hombre dueño de sus decisiones, la ha encontrado en el anonimato del tiempo. La investigación sobre los cables invertidos del Piaggio se perdió en los archivos judiciales de Atenas. Nunca se determinó con certeza absoluta si hubo una intención criminal o si fue simplemente la culminación de una serie de negligencias técnicas en una empresa que creció demasiado rápido bajo la sombra de un solo hombre. Lo que permanece es el hecho físico. Un joven de 24 años murió porque la máquina que más amaba le dio una orden contradictoria en el momento más crítico. Alexander Onassis, el aviador que odiaba los barcos, descansa en una isla rodeada de agua, en un sepulcro donde el viento es el único motor que se escucha. La puerta de la capilla de la Panayitza está cerrada. Es una construcción pequeña, de paredes blancas y tejas rojas, que brilla bajo el sol del Egeo. En el interior, unas pocas lámparas de aceite mantienen una luz tenue sobre los iconos. Fuera, la lápida de Alexander no tiene grandes epitafios, solo su nombre, sus fechas y una breve inscripción. Un lagarto se desliza sobre el mármol caliente y desaparece entre las grietas de la base. El silencio es absoluto. No hay rastro de la furia de Aristóteles ni de la angustia de los mecánicos del hangar de Helicón. Solo queda el espacio físico de una colina que mira al mar, donde la hierba seca se dobla bajo la presión de la brisa, cubriendo poco a poco los bordes de la piedra.